El sol se estaba escondiendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojos que se reflejaban en el cañón profundo. El aire caliente del desierto comenzaba a enfriarse, pero algo más que el viento helado recorría la piel del ranchero que cabalgaba por el sendero polvoriento. Había salido temprano esa mañana para revisar el ganado, inspeccionar las cercas y asegurarse de que todo estuviera en orden en su rancho, lejos de cualquier problema. Nunca imaginó que ese atardecer traería consigo un grito que cambiaría todo. De repente, un chillido cortante atravesó el silencio. Era agudo, desesperado y cargado de miedo. «Te lo ruego, date prisa». La voz resonaba desde lo alto del risco, entre rocas que parecían imposibles de escalar. El ranchero frenó a su caballo, las orejas del animal se agitaron y el corazón del hombre dio un vuelco. No conocía a nadie en kilómetros a la redonda. Era un territorio aislado, donde las visitas eran casi inexistentes y los viajeros eran raros. Aún así, algo en aquel grito le provocó una urgencia visceral, un instinto primitivo que le decía que alguien estaba en peligro y que él era la única esperanza. Se asomó al borde del sendero, entre la polvareda que levantaba el caballo, intentando localizar la fuente de la voz. Entre las sombras y los juegos de luz del atardecer, pudo distinguir una silueta pequeña, encorvada, que luchaba por mantener el equilibrio sobre una superficie rocosa y desigual. La mujer, aunque lejos, parecía frágil, y la inclinación de las piedras sugería que un solo paso en falso la arrojaría al vacío. Su corazón palpitaba con fuerza. Podía ver cómo el miedo se reflejaba en cada gesto, en cada movimiento inseguro. El ranchero tragó saliva. Nunca había sentido tal mezcla de temor y determinación. Su vida en el rancho le había enseñado a enfrentar tormentas, incendios, animales salvajes y bandidos, pero nunca algo así. Un ser humano vulnerable, suspendido entre la vida y la muerte, gritando por ayuda. Era un momento de elección. Podía quedarse atrás y observar, justificándose con razones como «no es mi problema», o «podría ser peligroso», o podía arriesgar todo y actuar. Su instinto ganó. Con una decisión repentina, empujó al caballo hacia adelante, descendiendo cuidadosamente por el sendero rocoso. Cada movimiento requería precisión. Una roca floja podía hacer que tanto él como su caballo se resbalasen. Mientras avanzaba, el sonido de la voz se volvía más claro, más urgente. «Por favor, rápido». La desesperación de la mujer lo atravesaba como un cuchillo, haciéndole sentir cada latido de su miedo, cada segundo de peligro. Al acercarse, observó detalles que no había notado desde lejos. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo, la piel sudorosa y con pequeñas heridas, el cabello enredado por el viento y la tensión. La mujer estaba atrapada en un lugar donde la naturaleza parecía querer aplastarla. Piedras desiguales, bordes afilados y pendientes pronunciadas. No había manera fácil de alcanzarla y cualquier error podía ser fatal. El ranchero respiró hondo, evaluando la situación. Podía sentir la mezcla de miedo y responsabilidad que lo impulsaba a seguir. Sabía que si se detenía ahora, podía condenarla, pero avanzar significaba enfrentarse a un riesgo que no podía medir completamente. Sin embargo, algo en la mirada de la mujer, aunque distante, le transmitía confianza. Confiaba en que él llegaría. Ese simple acto de fe lo motivó a ignorar sus propios temores y concentrarse en cada paso. Cada movimiento calculado mientras el sol desaparecía y las sombras se alargaban, creando un telón de fondo dramático para aquel rescate que estaba a punto de comenzar. Mientras descendía, cada segundo parecía un latido eterno. La voz de la mujer no cesaba, instándolo a continuar. «Date prisa, por favor». Y él, aunque consciente de lo peligroso que era el terreno y de que no había garantizado su propio éxito, no dudó. Su corazón estaba firme, su mente clara y su intención decidida. No dejaría que nadie cayera bajo su vigilancia. Así comenzó la historia de aquel rescate, un momento en que un desconocido decidió arriesgarlo todo por un acto de humanidad y coraje, marcando el inicio de un vínculo que ninguno de los dos podría haber anticipado. El ranchero se detuvo un momento, apoyado sobre las riendas de su caballo, respirando con fuerza mientras observaba la magnitud del desafío que tenía frente a él. Las rocas eran resbaladizas y la pendiente pronunciada. Un paso en falso podría ser fatal, tanto para él como para la mujer que suplicaba ayuda desde lo alto. El sol ya casi se escondía por completo detrás de las montañas, dejando un cielo púrpura oscuro que prometía que la luz se extinguiría en cuestión de minutos. Cada sombra parecía esconder un riesgo, y el viento frío del crepúsculo aumentaba la sensación de peligro. Por un instante la duda lo paralizó. Su vida había estado llena de riesgos controlables. Caballos desbocados, ganado rebelde, tormentas inesperadas. Pero nada comparado con la escena ante él. Nunca había tenido que enfrentarse a un rescate tan delicado.
donde una sola decisión podía costarle la vida a ambos. El terreno irregular no ofrecía refugio, ni siquiera un lugar seguro desde donde planear una estrategia. Podía darse la vuelta, regresar al rancho y llamar a otros hombres, pero el tiempo no estaba de su lado. Cada segundo que dudaba aumentaba el peligro para la mujer. Sintió el latido de su corazón acelerarse mientras luchaba contra el miedo. Cada músculo de su cuerpo se tensaba, consciente de que cualquier vacilación podría ser fatal. Sin embargo, junto al miedo también sentía un impulso imposible de ignorar, la urgencia de salvar a alguien que no conocía. Había algo en la voz desesperada de la mujer, algo tan crudo y humano que despertó en él un instinto protector. No podía dejarla ahí, colgando entre la vida y la muerte, sola ante la inmensidad del cañón. Respiró hondo y miró al cielo, buscando claridad. Sabía que si se lanzaba al rescate sin pensar, podía cometer un error irreversible. Así que paso a paso evaluó la situación. La altura, la inclinación de las piedras, los puntos de apoyo que podrían sostener su peso, incluso la fuerza de su caballo, que permanecía inquieto bajo él. Cada detalle contaba. Cada decisión debía ser meticulosa. No había margen de error. Finalmente tomó la decisión. Apoyó una pierna firmemente en la roca que servía de base y bajó lentamente, sintiendo cómo la gravedad tiraba de su cuerpo hacia abajo. Su instinto de ranchero se combinaba con la urgencia de la situación. Cada movimiento debía ser seguro pero rápido. La mujer seguía gritando, su voz cargada de miedo y esperanza a la vez. «Date prisa, por favor». Esa mezcla de súplica y fe hizo que el ranchero olvidara por un instante su propio miedo. No podía fallarle. Comenzó a descender por el sendero rocoso, usando tanto sus manos como sus pies para mantener el equilibrio. Cada roca era una prueba. Algunas se movían bajo su peso, otras amenazaban con desprenderse y caer al vacío. A cada paso calculaba su siguiente movimiento, anticipando el terreno como si hubiera vivido toda su vida sobre esas rocas, aunque nunca lo había hecho. Su caballo se mantenía firme, observando con ojos brillantes y orejas levantadas, percibiendo la tensión en su dueño. Mientras avanzaba, sentía la adrenalina recorrerle el cuerpo. Cada fibra de su ser estaba alerta. Los músculos tensos, las manos firmes, los ojos fijos en la mujer y el terreno que debía cruzar. Sabía que cualquier error podía ser el último. Pero la decisión de actuar lo llenaba de un coraje que no sabía que tenía. La vida de otro ser humano estaba en sus manos, y él no podía defraudar esa confianza silenciosa que la mujer había depositado en él. Con cada segundo que pasaba, la voz de la mujer lo impulsaba a continuar. Su súplica no era solo un grito de ayuda, sino un vínculo emocional que crecía con cada paso. Él sentía su miedo, su desesperación, y en respuesta, su propia determinación se volvía más fuerte. Avanzó con cuidado, ajustando el ritmo, apoyándose en las piedras estables y evitando aquellas que amenazaban con ceder. La tensión era palpable. El aire fresco del crepúsculo parecía cortar su piel, recordándole que la naturaleza era tanto aliada como enemiga. Finalmente se detuvo un instante cerca de un saliente estable. Desde allí podía evaluar con más claridad cómo llegar a ella sin que ninguno de los dos cayera. Su decisión estaba tomada. No habría retroceso. La mujer necesitaba su ayuda y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvarla. Con esa certeza, respiró profundo, sintiendo la mezcla de miedo, adrenalina y determinación que lo impulsaría a acercarse aún más, hacia un acto que definiría no solo su valentía, sino el inicio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. El ranchero finalmente alcanzó un punto seguro desde donde podía acercarse a la mujer sin poner en riesgo su propia vida inmediata. La distancia entre ellos no era grande, pero el vacío que los separaba parecía interminable. Cada roca que pisaba, cada mano que apoyaba, estaba calculada con precisión, porque un error significaba no solo fallar, sino que cualquiera de los dos podría caer al abismo. La tensión era insoportable, y aún así su determinación no flaqueaba. Cuando se asomó un poco más hacia la mujer, pudo verla con claridad. Sus ojos estaban llenos de miedo y cansancio, y había lágrimas en su rostro que brillaban con la luz del atardecer. Su respiración era agitada, casi jadeante, y su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo físico, sino por el pánico que la mantenía suspendida entre la vida y la muerte. El ranchero levantó una mano, tratando de transmitir calma, mientras su otra mano se aferraba firmemente a la roca. «Tranquila, estoy aquí. Te voy a ayudar», murmuró con voz firme pero suave, intentando transmitir confianza. Ella lo miró con ojos que reflejaban una mezcla de incredulidad y esperanza. Nunca había visto a este hombre antes, y sin embargo, confiaba lo suficiente como para escuchar su voz y seguir sus indicaciones. No sé si puedo moverme», dijo entre sollozos, balanceándose ligeramente sobre el filo de la roca. El ranchero entendió que no podía apresurarla.
Cada movimiento debía ser delicado, coordinado y seguro. Solo haz lo que yo diga, paso a paso. Te prometo que no vas a caer, respondió él, evaluando la mejor manera de acercarse más sin que ambos corrieran un riesgo mayor. Con extrema cautela, comenzó a descender por el terreno resbaladizo, apoyándose en piedras firmes y usando raíces de arbustos para mantener el equilibrio. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la situación. Si una roca cedía o su agarre fallaba, podía ser el final. Pero su entrenamiento, su experiencia en el rancho, su capacidad para mantener la calma bajo presión, lo mantenían concentrado. Mientras avanzaba, hablaba constantemente con ella, manteniendo el contacto verbal. Cada palabra era un puente que reforzaba la confianza entre ambos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia ella. La mujer dudó un instante, temerosa de que su agarre no fuera suficiente para sostenerla. «Toma mi mano». «Con fuerza», insistió él, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo determinación y seguridad. Finalmente, ella extendió la suya, temblando pero confiando en aquel desconocido que había llegado justo a tiempo. Sus dedos se entrelazaron y un estremecimiento recorrió ambos cuerpos. Un escalofrío de miedo mezclado con alivio. El ranchero sintió la tensión en el brazo de la mujer y comprendió que aún no era suficiente para moverla por completo. Debía guiarla cuidadosamente, asegurándose de que cada paso fuera seguro. Le habló con calma, explicándole cómo mover los pies, cómo equilibrar el peso y cómo mantener la calma. Cada instrucción era vital. Cada movimiento debía ser preciso. Ella obedecía, aunque con miedo, siguiendo sus indicaciones al pie de la letra. La comunicación era clave y él lo sabía. Un mal gesto podría hacer que todo el esfuerzo anterior fuera en vano. Mientras mantenía la mano de la mujer, el ranchero también evaluaba el terreno alrededor, buscando puntos firmes donde pudiera apoyarse y ayudarla a subir o descender. Las rocas eran inestables, algunas resbalaban bajo su peso, otras se desprendían ligeramente, pero él ajustaba constantemente su posición, asegurándose de no perder el equilibrio. La mujer confiaba en él, y eso le daba fuerza para continuar. Finalmente, un momento crucial llegó. Pudieron acercarse a un saliente más estable. Allí, la mujer pudo apoyar ambos pies con seguridad y reducir la tensión en su agarre. Respiraron profundamente, sintiendo la gravedad de lo que acababan de superar. No era un rescate completo, pero el primer contacto físico estaba hecho, y con ello, un vínculo comenzó a formarse. Un vínculo basado en la confianza, la valentía y el respeto mutuo. El ranchero miró a la mujer, ahora más cerca que nunca, y comprendió que la misión no había terminado, pero que la parte más crítica, establecer el contacto y asegurar su confianza, estaba conseguida. Sus manos, todavía entrelazadas, compartieron un instante silencioso de entendimiento. Estaban juntos en esto, enfrentando un peligro que solo podrían superar trabajando como uno solo. En ese momento la historia de su rescate verdaderamente comenzó y nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. El ranchero respiró hondo, evaluando cada detalle a su alrededor. La mujer ahora estaba más cerca de él, con ambos pies sobre un saliente estable, pero seguía atrapada entre las rocas. Su cuerpo estaba rígido y cada movimiento que hacía requería equilibrio perfecto. Él sabía que no podía esperar ayuda externa. El terreno era demasiado remoto y el tiempo estaba en contra de ambos. Si no actuaba de inmediato, el peligro seguiría latente. Así que decidió improvisar un rescate, utilizando todo lo que tenía a mano y su ingenio. Miró alrededor, buscando puntos de apoyo. La naturaleza le ofrecía algunas ventajas: raíces fuertes, arbustos dispersos y rocas relativamente estables que podían servir como anclas. Con rapidez sacó de su mochila una cuerda que siempre llevaba en sus recorridos por el rancho y la inspeccionó con ojos entrenados. La cuerda era resistente, de buena calidad, capaz de soportar peso humano. Si lograba asegurarla bien, podría crear un sistema que les permitiera moverse con seguridad y evitar una caída peligrosa. «Voy a necesitar que confíes en mí completamente», le dijo a la mujer mientras ajustaba la cuerda. Ella lo miró con los ojos llenos de temor, pero asintió débilmente. No había tiempo para dudas. Cada segundo contaba y la urgencia en su voz y en sus gestos transmitía un mensaje claro. Podía salvarla, pero necesitaba su cooperación. La mujer extendió las manos, lista para seguir sus indicaciones, aunque su respiración aún era rápida y temblorosa por el miedo. El ranchero comenzó a asegurar la cuerda alrededor de una roca firme, probando su estabilidad con su propio peso antes de pedirle a la mujer que se moviera. Cada nudo debía ser perfecto. Un error podía ser fatal. Sus dedos trabajaban con precisión mientras le explicaba paso a paso qué debía hacer. «Coloca los pies allí. Toma la cuerda con fuerza.
Ahora, despacio, vamos a movernos juntos, instruía mientras supervisaba cada movimiento. La coordinación entre ambos era vital. Un solo paso en falso podría desencadenar un accidente. Mientras avanzaban, algunas piedras cedieron ligeramente bajo su peso, pero su rápido reflejo evitó que cayeran. La adrenalina bombeaba en su cuerpo. Cada músculo estaba tenso, listo para reaccionar ante cualquier imprevisto. La mujer seguía sus indicaciones con atención total, aprendiendo rápidamente a confiar en él, no solo como rescatista, sino como guía en medio de aquel peligro inminente. Cada paso que daban, aunque lento y cauteloso, era una victoria. Se acercaban a la seguridad, un pequeño avance a la vez. El viento comenzó a soplar más fuerte, amenazando con desequilibrar la cuerda y sus posiciones. El ranchero ajustó su agarre, apoyándose más en la roca firme, mientras le hablaba constantemente a la mujer para mantenerla calmada. Sus palabras no solo eran instrucciones técnicas, sino también un recordatorio de que no estaban solos. Su voz transmitía fuerza, certeza y presencia, elementos esenciales para que ella no cediera al pánico. En un momento crítico, la mujer perdió brevemente el equilibrio. El corazón del ranchero se detuvo por una fracción de segundo antes de que su reflejo instintivo actuara. Con un movimiento rápido sujetó su brazo y la estabilizó, evitando lo que podría haber sido un desastre. Ella jadeó respirando con alivio mientras él le ofrecía una sonrisa tranquila. Eso estuvo cerca, pero lo logramos. Mantente firme, no queda mucho. La tensión comenzó a disminuir levemente, aunque la concentración debía mantenerse. Finalmente, tras varios minutos de maniobras cuidadosas, lograron colocarla sobre un saliente más amplio y seguro. La cuerda había cumplido su función proporcionando un apoyo confiable, y el ranchero estaba listo para ayudarla a descender el último tramo. La mujer, aunque agotada y temblorosa, comenzaba a confiar plenamente en él. Su mirada, cargada de gratitud y admiración, reflejaba lo que las palabras no podían expresar, un reconocimiento silencioso del coraje y la habilidad del hombre que había llegado justo a tiempo. En ese instante, el ranchero comprendió algo importante. El rescate no era solo un acto físico, sino también emocional. Su presencia, su calma y su determinación habían salvado no solo la vida de la mujer, sino también su esperanza. Cada movimiento improvisado, cada decisión tomada en fracciones de segundo, había sido fundamental para que ambos siguieran con vida. Y aunque el peligro aún no había desaparecido por completo, el primer paso crítico del rescate había sido un éxito. Después de colocar a la mujer en un saliente más seguro, el ranchero respiró hondo, consciente de que el peligro aún no había terminado. Aunque había logrado acercarse y asegurarla, el terreno seguía siendo traicionero, y un paso en falso todavía podía tener consecuencias graves. Sin embargo, en ese momento, algo más empezó a desarrollarse, un delicado vínculo de confianza entre ellos, forjado en medio del miedo y la urgencia. La mujer se quedó quieta, apoyando sus manos temblorosas sobre la roca firme, intentando recuperar la compostura. Su respiración era rápida y entrecortada, y su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento, miedo y asombro. «No sé cómo agradecerte», murmuró con voz débil mientras miraba al ranchero. Él le sonrió con suavidad sin soltarla del todo, manteniendo el contacto visual. «No tienes que agradecerme. Estoy aquí, y mientras yo esté, no dejaré que nada te pase. Solo confía en mí», dijo con firmeza. La seguridad en su voz parecía envolverla, disminuyendo ligeramente el pánico que todavía sentía. Para el ranchero la situación no era solo física, sino también emocional. Había aprendido a leer a las personas en su vida de rancho, cómo el miedo podía paralizar, cómo la esperanza podía fortalecer, y cómo un gesto de apoyo podía cambiar por completo la actitud de alguien. Observó cada movimiento de la mujer, cómo sus manos se aferraban a la roca, cómo sus pies se movían cautelosamente, y cómo su respiración empezaba a estabilizarse gracias a su presencia. Comprendió que la confianza era tan vital como cualquier cuerda o piedra firme. Sin ella, cualquier intento de rescate podría fracasar. El silencio momentáneo entre ellos no era incómodo, sino lleno de tensión contenida y respeto mutuo. Mientras el viento del cañón soplaba suavemente, mezclando polvo y hojas secas en el aire, el ranchero habló nuevamente. «Escucha, vamos a tomarnos esto con calma. No hay prisa ahora que estás segura aquí. Cada paso que demos será seguro, y no haremos nada sin que tú estés lista». Sus palabras eran un bálsamo, y la mujer comenzó a sentir que podía apoyarse en él, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aunque seguía temerosa, la mujer empezó a obedecer sus indicaciones con más seguridad. Movía los pies siguiendo las instrucciones, ajustaba el equilibrio y respiraba profundamente cuando él lo señalaba. Cada pequeño éxito reforzaba la confianza entre ambos.
No se trataba solo de sobrevivir al terreno peligroso, sino de superar la barrera invisible del miedo. La mujer comprendió que el ranchero no solo tenía la habilidad de rescatarla, sino también la paciencia y sensibilidad para guiarla sin presionarla, respetando su ritmo. Mientras la tensión disminuía ligeramente, comenzaron a intercambiar palabras más allá de las instrucciones de seguridad. La mujer le contó brevemente su historia, cómo había terminado en ese risco, buscando algo importante para su familia, y cómo el azar la había puesto en peligro. El ranchero escuchaba atentamente, sin interrumpir, mostrando un interés genuino que fortalecía aún más la confianza entre ellos. Cada palabra, cada relato era un puente invisible que los acercaba. La vulnerabilidad compartida los unía, y el miedo mutuo se transformaba lentamente en una conexión humana profunda. En ese momento el ranchero también experimentó un cambio interno. No era solo un rescate físico. Había algo en la mirada de la mujer, en la manera en que confiaba en él sin conocerlo, que despertó en él un instinto protector más fuerte que cualquier sentido de deber. La adrenalina seguía presente, pero ahora se mezclaba con un sentimiento más cálido, la responsabilidad de cuidar de alguien que ya no era un extraño, sino alguien que dependía de su habilidad, paciencia y coraje. A medida que el viento del cañón disminuía y la luz del atardecer se volvía más suave, ambos se dieron cuenta de que el momento crítico había pasado. La mujer, aunque aún asustada, respiraba más tranquila. El ranchero, aunque tenso, sentía que la situación estaba bajo control gracias a la combinación de habilidad, calma y confianza mutua. Y en esa mezcla de miedo y alivio se estableció un vínculo invisible pero firme, la base de todo lo que vendría después. Un vínculo que no solo los ayudaría a sobrevivir, sino que también comenzaría a tejer la historia de algo inesperado y profundo entre ellos. Justo cuando la tensión parecía aliviarse, un crujido seco y repentino rompió el momento de calma. Una pequeña roca se desprendió más arriba, cayendo rodando por la pendiente con un estruendo que hizo que ambos se estremecieran. La mujer gritó, aferrándose con más fuerza a la roca firme. El ranchero reaccionó al instante, colocando un brazo firme entre ella y el trayecto de la piedra. Aunque sabía que el riesgo no había desaparecido, un pequeño desliz aún podría provocar un accidente grave. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo y pequeñas piedras que picaban la piel. La luz del atardecer disminuía rápidamente y las sombras del cañón se alargaban, haciendo que las grietas y los salientes parecieran más traicioneros de lo que realmente eran. La mujer, agotada y temblorosa, miró al ranchero con los ojos abiertos de par en par, buscando protección y seguridad. Él la sostuvo con firmeza, asegurándose de que cada paso que ella diera fuera seguro. «Manténse firme. No apartes la mirada de mí, confía en cada movimiento», le dijo con voz calmada pero autoritaria. Mientras evaluaba el terreno, el ranchero notó que algunas piedras que antes parecían estables ahora se movían bajo su peso. La situación era más peligrosa de lo que había anticipado. La pendiente comenzaba a ceder en ciertos puntos y la mujer, aunque más confiada que antes, aún estaba vulnerable. Cada segundo era crucial. Cualquier vacilación podría desencadenar un accidente. Por eso decidió tomar medidas inmediatas, ajustar la cuerda de seguridad y colocar nuevos puntos de apoyo para aumentar la estabilidad. La mujer, aunque asustada, obedecía cada indicación mostrando una confianza creciente en el ranchero. Sin embargo, el miedo seguía latente. Cada crujido de piedra, cada ráfaga de viento le recordaba lo frágil que era su situación. El ranchero percibió su tensión y le habló con voz firme y calmada. «Sé que tienes miedo, pero estamos juntos en esto. Cada paso que damos está calculado, cada decisión pensada. Confía en mí, como yo confío en ti». Sus palabras no eran solo instrucciones, eran un ancla emocional, un puente que mantenía su vínculo fuerte frente al peligro. De repente, un bloque más grande de roca se soltó ligeramente desde un saliente cercano, rodando peligrosamente hacia ellos. La mujer gritó y retrocedió instintivamente, pero el ranchero reaccionó con rapidez. Con un movimiento ágil, se colocó entre ella y la roca, desviándola ligeramente y sujetándola por un brazo para impedir que cayera. El impacto hizo que su pierna resbalara un poco, pero logró mantenerse firme, demostrando su destreza y reflejos rápidos. La mujer, impresionada y agradecida, respiró con dificultad, comprendiendo que cada segundo que sobrevivían dependía de su guía y de su valentía. El peligro continuaba acechando. La pendiente era traicionera, y no solo se trataba de caídas. Pequeñas piedras podían romper la cuerda o desestabilizar su equilibrio. Cada maniobra requería concentración absoluta, comunicación constante y movimientos precisos. El ranchero no solo debía proteger a la mujer físicamente, sino también mantenerla mentalmente firme para que no cayera en pánico. Cada palabra, cada indicación, cada gesto era vital para mantener la seguridad de ambos.
Mientras avanzaban lentamente, la mujer comenzó a entender la lógica detrás de cada acción del ranchero. Sus indicaciones no eran arbitrarias. Cada movimiento estaba pensado para protegerla, para minimizar el riesgo y garantizar que pudieran llegar a un terreno seguro. Su confianza en él se transformó en una calma controlada. No era despreocupación, sino concentración y obediencia mutua. Ambos estaban conectados, sus cuerpos y mentes trabajando como un solo equipo, enfrentando juntos el peligro que los rodeaba. Finalmente, tras varios minutos de tensión máxima, lograron alcanzar un punto más estable del cañón. No estaban fuera de peligro aún, pero habían superado la parte más crítica de la pendiente. La mujer, aunque exhausta, respiraba con más tranquilidad. El ranchero, sudoroso y cansado, evaluó su próxima acción. Debía moverse con cuidado hacia la seguridad completa, pero el vínculo recién formado y la confianza mutua les daba la certeza de que podrían lograrlo. En ese momento, ambos comprendieron que el peligro no solo había probado sus habilidades físicas, sino también la fuerza de su conexión. Cada miedo superado y cada movimiento acertado fortalecía un lazo invisible, que los uniría no solo durante el rescate, sino posiblemente más allá de él. La tensión disminuyó momentáneamente, pero la lección era clara. En un lugar como ese, la confianza mutua era tan vital como la fuerza y la destreza. Cuando finalmente alcanzaron un saliente relativamente seguro, el ranchero permitió que la mujer se sentara un instante, respirando con dificultad y apoyando sus manos sobre la roca firme. La tensión del rescate comenzaba a ceder, pero la adrenalina todavía latía con fuerza en sus cuerpos. Ambos permanecieron en silencio unos segundos, evaluando la situación y recuperando el aliento. En ese momento, la mujer bajó la mirada, como si estuviera decidiendo si debía confiar en él con algo más que su vida física. El ranchero, notando la vacilación, la miró con paciencia y comprensión. «Tranquila, no importa lo que tengas que decir. Puedes confiar en mí», dijo con voz calmada, mientras ajustaba la cuerda para que ambos tuvieran un punto de apoyo estable. La mujer respiró hondo y levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de temor y decisión. No vine aquí solo por accidente», comenzó, su voz temblando mientras cada palabra parecía pesarle enormemente. El ranchero arqueó una ceja intrigado, pero mantuvo su calma. «¿Qué quieres decir?», preguntó suavemente. Ella dudó un instante y luego reveló la verdad. Había estado buscando un objeto muy importante para su familia, algo que había pertenecido a generaciones anteriores. No era solo un artículo de valor, era un legado, una herencia que representaba la historia y la supervivencia de su familia. «Este cañón, este lugar, no es solo un peligro. Es donde mi familia escondió algo que no puede caer en manos equivocadas», explicó mientras el ranchero escuchaba con atención, comprendiendo que el rescate había adquirido un nuevo significado. La revelación cambió la dinámica entre ellos. Ya no era únicamente un acto de valentía para salvar una vida. Había un propósito mayor que involucraba historia, confianza y responsabilidad. El ranchero, que hasta ese momento se había concentrado en la seguridad física de la mujer, ahora entendía que su papel podría influir también en la preservación de algo que tenía un valor mucho más profundo. «Entonces no solo estamos salvando vidas, también debemos proteger lo que es importante para tu familia», murmuró, evaluando sus próximos movimientos con aún más cuidado. La mujer asintió, agradecida de que él comprendiera la magnitud de la situación. Por primera vez su miedo se mezcló con esperanza. No solo había encontrado a alguien capaz de rescatarla físicamente, sino también alguien que podía entender y respetar la importancia de lo que ella buscaba proteger. Esa comprensión mutua creó un vínculo más profundo, una alianza silenciosa que iba más allá de la mera supervivencia. Mientras continuaban ajustando la cuerda y evaluando los puntos de apoyo para descender más abajo, ella compartió detalles de su historia, cómo su familia había enfrentado amenazas, cómo habían escondido el objeto y por qué era crucial que permaneciera seguro. El ranchero escuchaba con atención, haciendo preguntas discretas y ofreciendo sugerencias sobre cómo moverse de manera más segura. Su colaboración se volvió más estratégica, uniendo conocimiento, fuerza y valentía en un solo esfuerzo coordinado. La tensión física seguía presente, pero ahora estaba matizada por una urgencia emocional. Cada paso que daban no solo era un movimiento hacia la seguridad, sino también hacia la protección de algo que tenía un significado profundo para la mujer y su familia. La revelación inesperada transformó la naturaleza del rescate. De un simple acto heroico se convirtió en una misión compartida, donde la confianza y la comunicación eran tan esenciales como la fuerza y la destreza física. El ranchero, mientras avanzaban lentamente, comenzó a ver a la mujer no solo como alguien a quien debía salvar, sino como una persona compleja, con historia, valor y determinación. Su percepción de ella cambió.
Admiración, respeto y una sensación de conexión empezaron a mezclarse con la urgencia del rescate. Por su parte, la mujer comenzó a ver al ranchero no solo como un salvador, sino como un aliado confiable, alguien capaz de enfrentar no solo el peligro físico, sino también las complicaciones que surgían de la verdad que acababa de revelar. Al llegar a otro punto firme, ambos se detuvieron y compartieron un momento de silencio. El riesgo inmediato se había reducido, pero la carga emocional y la responsabilidad se habían intensificado. La mujer respiraba con más calma mientras el ranchero ajustaba su agarre, asegurándose de que cada punto de apoyo fuera sólido. En ese instante, ambos comprendieron que lo que empezaba como un rescate de vida ahora incluía un componente mucho más profundo: proteger algo que no podía perderse y enfrentar juntos lo que viniera a continuación. La revelación inesperada no solo cambió la misión, sino también la relación entre ellos. A partir de ese momento, cada acción, cada decisión, estaría influida por esta nueva comprensión mutua, fortaleciendo la conexión que estaban haciendo entre el coraje del ranchero y la confianza de la mujer, y preparando el terreno para los desafíos y riesgos que aún debían superar. El ranchero y la mujer habían alcanzado un pequeño descanso en el cañón, un saliente relativamente estable donde podían respirar con cierta seguridad. Sin embargo, el peligro aún estaba presente. La pendiente era irregular, y cada roca que parecía firme podía ceder en cualquier momento. La mujer agotada se apoyaba en su salvador, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. Pero en ese instante algo ocurrió que llevó el rescate a un nivel que ninguno de los dos había anticipado. Mientras evaluaban el camino para continuar, un desprendimiento más grande de rocas comenzó a rodar desde lo alto del risco. La mujer, paralizada por el miedo, no pudo reaccionar a tiempo. El sonido del impacto inminente resonó en el cañón, haciendo que el corazón del ranchero se acelerara. Sin pensarlo, actuó de manera instintiva. Se lanzó hacia ella, extendiendo sus brazos para cubrirla y desviar las piedras que caían. Su cuerpo se interpuso entre la mujer y el peligro, y por un instante todo pareció detenerse. El tiempo se ralentizó. Cada roca que descendía parecía en cámara lenta, y el mundo quedó reducido a aquel acto de valentía absoluta. El gesto era peligroso y arriesgado, incluso más que cualquier maniobra anterior. El ranchero estaba consciente de que podía resultar herido, o peor, perder la vida, pero no dudó. La prioridad era proteger a la mujer a toda costa. Su instinto protector se había transformado en acción pura, un acto impulsado por la necesidad de salvar a alguien que ahora representaba mucho más que un simple desconocido atrapado en un cañón. Su coraje era tan evidente que incluso la mujer, aterrorizada, pudo percibir la determinación que emanaba de él. Al cubrirla con su cuerpo, las piedras más grandes chocaron contra su brazo y su hombro, provocando dolor, pero logrando su objetivo: desviarlas lo suficiente para que la mujer permaneciera a salvo. Su respiración era pesada y sus músculos ardían, pero no soltó su agarre ni un instante. La mujer, con lágrimas de miedo y gratitud, se aferró a él, comprendiendo que su vida dependía de la valentía de aquel hombre que, hasta hace apenas unas horas, era un completo desconocido. Cuando el desprendimiento terminó, ambos se quedaron en silencio unos segundos, recuperando la respiración. La mujer lo miraba con los ojos llenos de asombro y admiración. «No puedo creer que hayas hecho eso por mí», susurró, todavía con la voz temblorosa. El ranchero, agotado pero firme, solo respondió: «No lo pensé. Tenía que hacerlo. No podía dejar que te lastimaran». Su gesto no solo había salvado su vida, sino que también reforzó la confianza y el vínculo emocional que había comenzado a formarse entre ellos desde el primer contacto. Ese momento cambió todo. La mujer ya no lo veía simplemente como un rescatista, sino como alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Su gratitud y admiración se mezclaron con una nueva percepción: respeto y una conexión emocional intensa, nacida de la vulnerabilidad compartida y la valentía extrema. Por su parte, el ranchero sintió algo inesperado. No era solo un rescate físico, sino un lazo humano profundo que iba más allá de la obligación o la casualidad. El gesto impensable había dejado claro que su presencia significaba seguridad, confianza y protección absoluta. Tras recuperar algo de aliento, el ranchero evaluó nuevamente la situación. El camino hacia la seguridad seguía siendo complicado, pero su decisión de arriesgarse por completo le había dado a la mujer una nueva certeza: podían superar cualquier obstáculo mientras trabajaran juntos. La cuerda seguía firme, sus manos seguían unidas, y la mujer comenzó a moverse con más seguridad, guiada por su ejemplo y sus instrucciones. Cada paso que daba era más confiado, y la tensión que antes dominaba su cuerpo comenzaba a transformarse en determinación. En ese instante, ambos comprendieron que lo impensable no había sido solo el gesto físico de protegerla de las piedras, sino también la profundidad de la conexión que surgía entre ellos. El peligro había actuado como catalizador.
Lo que comenzó como un rescate se transformó en un vínculo basado en la confianza absoluta, la valentía y la comprensión mutua. Cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida reforzaba esta alianza silenciosa que ahora definía su relación. El gesto del ranchero no solo salvó una vida, cambió la dinámica entre ellos. La mujer, antes paralizada por el miedo, ahora se sentía segura y capaz de enfrentar lo que viniera, mientras el ranchero, consciente del riesgo que había asumido, comprendía que su rol iba más allá de un rescate. Se había convertido en protector, guía y aliado, en alguien cuya acción podría definir no solo la supervivencia, sino también el destino emocional de ambos. Después del gesto heroico del ranchero, la tensión en el cañón disminuyó momentáneamente, pero la situación aún requería extrema precaución. El terreno seguía siendo traicionero y cada paso debía ser calculado con precisión. La mujer, aunque ahora más confiada, seguía agotada por la adrenalina y el esfuerzo físico. Su respiración aún era entrecortada, y sus manos temblaban ligeramente al aferrarse a la cuerda y al brazo del ranchero. El hombre evaluó el camino frente a ellos. Había un tramo más estrecho, casi imposible de cruzar sin coordinación perfecta, pero era la única vía hacia un saliente seguro donde podrían descansar sin riesgo de desprendimientos. El sol había desaparecido casi por completo, y la luz crepuscular teñía las rocas de tonos púrpura y gris, haciendo que cada sombra pareciera más profunda y peligrosa. «Mantente conmigo. Cada paso que demos debe ser lento y seguro», indicó mientras ajustaba la cuerda y aseguraba un punto de apoyo adicional con una roca firme cercana. La mujer asintió concentrándose en sus movimientos. Sus ojos seguían los del ranchero buscando guía y seguridad. Cada paso era un desafío. Una piedra movediza, un saliente irregular o un pequeño desliz podían significar un accidente grave. Sin embargo, el gesto impensable del rescate anterior había reforzado su confianza. Sabía que podía depender de él para protegerla, y eso le dio la fuerza para avanzar paso a paso. El ranchero avanzaba primero, marcando los movimientos mientras ella imitaba cuidadosamente cada uno de ellos. La cuerda proporcionaba estabilidad, pero era la coordinación entre ambos la que realmente aseguraba que progresaran sin incidentes. Cada paso debía ser sincronizado, y cada indicación debía ser precisa. Él hablaba constantemente, con voz calmada pero firme, guiando sus movimientos. «Coloca tu pie derecho aquí, ahora tu mano izquierda, despacio. Eso es perfecto». Mientras cruzaban el tramo más peligroso, un pequeño desprendimiento de piedras ocurrió justo a su lado. La mujer gritó y retrocedió ligeramente, pero el ranchero reaccionó al instante sujetándola por la cintura y estabilizándola contra la roca firme. Su rapidez y reflejos continuaban salvándola de los peligros que el terreno traicionero presentaba, y la mujer comenzó a comprender que cada movimiento, cada instrucción y cada gesto de él no eran simples consejos, sino la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, tras varios minutos de concentración extrema y esfuerzo físico, lograron llegar al saliente seguro. Aquí el terreno era amplio, estable y sin riesgo inmediato de desprendimientos. Ambos se dejaron caer sobre la roca, jadeando y cubiertos de polvo y sudor. La mujer miró al ranchero con ojos llenos de gratitud y asombro. «Lo logramos. Gracias a ti», dijo con voz temblorosa. Él sonrió con cansancio, pero también con alivio, reconociendo que la fase más crítica del rescate había concluido. El silencio que siguió fue un momento de alivio compartido. La mujer todavía estaba temblando, pero su miedo había disminuido, reemplazado por una sensación de seguridad que solo podía provenir de la confianza absoluta en otra persona. El ranchero, por su parte, sentía un profundo orgullo y satisfacción. No solo había salvado su vida, sino que había logrado mantener la calma y la coordinación en una situación donde cada error podría haber sido fatal. A medida que recuperaban fuerzas, el ranchero y la mujer comenzaron a hablar más libremente. Intercambiaron miradas que reflejaban respeto, admiración y algo más profundo, un vínculo que se había forjado en el calor del peligro y la vulnerabilidad compartida. Ella comenzó a contar detalles más íntimos de por qué estaba en el cañón, reforzando la importancia del objeto que buscaba y el legado de su familia. Él escuchaba con atención, comprendiendo que su intervención había cambiado más que un momento de peligro. Había abierto la puerta a una conexión emocional significativa. El escape milagroso no solo fue físico, sino también simbólico. Representó la capacidad de ambos para confiar plenamente el uno en el otro y enfrentar lo imposible juntos. La mujer, que llegó al cañón atrapada y aterrorizada, ahora estaba segura, y el ranchero, que había actuado sin dudar, había demostrado coraje y liderazgo que fortalecieron la relación emergente entre ellos. Mientras la luz del crepúsculo cedía al manto oscuro de la noche, ambos permanecieron en el saliente, observando el paisaje y sintiendo la magnitud de lo que acababan de superar.
Sabían que la misión no había terminado del todo, que aún debían moverse hacia la seguridad completa y cumplir el propósito de su viaje. Pero en ese momento compartían un triunfo silencioso, un escape que parecía milagroso y que había sellado una confianza y un vínculo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Tras el escape milagroso, el ranchero y la mujer permanecieron un momento en silencio sobre el saliente seguro, dejando que el cansancio y la tensión acumulados se disiparan lentamente. La adrenalina comenzaba a bajar, pero aún podía sentirse un hilo de alerta en cada movimiento. La mujer se sentó con cuidado, respirando con profundidad, mientras el ranchero revisaba que la cuerda y los puntos de apoyo estuvieran firmes para continuar su descenso. Sin embargo, en medio de ese momento de calma, algo más comenzó a surgir entre ellos, un vínculo que iba más allá de la mera supervivencia. Hasta ese instante, su relación había estado definida por el peligro y la necesidad de cooperación. Cada gesto, cada indicación, cada movimiento coordinado era esencial para mantenerse con vida. Pero ahora, con el riesgo inmediato mitigado, pudieron notar la humanidad del otro en todo su espectro. Miedo, agotamiento, gratitud y, lo más importante, una chispa de comprensión y conexión. La mujer, por primera vez, se permitió mirar al ranchero sin temor, observando su rostro con una mezcla de admiración y curiosidad. «Nunca imaginé que alguien pudiera hacer algo así por mí», murmuró, sus palabras entrecortadas por la emoción. El ranchero sonrió suavemente, consciente de que el vínculo que comenzaba a formarse era delicado pero poderoso. «No fue solo por ti, fue instinto. No podía dejar que te lastimaran», respondió con una sinceridad que resonó en la mujer. En esa frase sencilla, ella percibió algo más profundo, una integridad y un compromiso que no dependían de obligación ni recompensa, sino de una conexión genuina nacida del peligro compartido. Ese reconocimiento silencioso de humanidad mutua fortaleció su confianza y abrió la puerta a algo inesperado. Mientras se acomodaban sobre el saliente, comenzaron a hablar más allá de las instrucciones de rescate. La mujer compartió fragmentos de su historia, cómo había llegado a ese cañón, los desafíos que había enfrentado en su vida y la importancia del objeto que buscaba para su familia. El ranchero escuchaba atentamente, haciendo preguntas discretas, ofreciendo observaciones prácticas y sobre todo mostrando empatía. Cada intercambio de palabras no solo fortalecía su comprensión mutua, sino que también creaba un terreno seguro para que ambos se sintieran comprendidos y valorados. La vulnerabilidad que ambos mostraban en ese momento era única. La mujer, que había estado al borde del abismo tanto física como emocionalmente, podía confiar plenamente en alguien que había demostrado su valentía y su capacidad para protegerla. Por su parte, el ranchero experimentaba una sensación de responsabilidad y cuidado que iba más allá de la acción física. Se encontraba emocionalmente involucrado, sintiendo un vínculo que no había anticipado, un deseo de proteger y comprender que trascendía la mera supervivencia. A medida que la conversación continuaba, la mujer comenzó a relajarse, permitiendo que su miedo disminuyera y que su personalidad más auténtica emergiera. Su gratitud se mezclaba con una curiosidad natural sobre él. ¿Quién era? ¿Cómo había aprendido a manejar situaciones extremas? ¿Y qué la impulsaba a actuar con tanta determinación? El ranchero, por su parte, empezaba a ver en ella no solo a una persona necesitada de rescate, sino a alguien con fuerza, inteligencia y resiliencia. Ese reconocimiento mutuo era la base de un vínculo profundo que se estaba formando en tiempo récord, acelerado por la intensidad de la experiencia compartida. Incluso el silencio entre ellos adquirió un significado distinto. No era la pausa del miedo o la incertidumbre, sino un espacio donde podían sentir la presencia del otro, donde el simple hecho de estar juntos proporcionaba seguridad y consuelo. Cada mirada compartida, cada gesto de apoyo físico o verbal, reforzaba el vínculo, creando un terreno emocional estable sobre el cual podrían construir confianza y, potencialmente, algo más. Mientras el cielo nocturno comenzaba a cubrir el cañón con sombras azules y estrellas tímidas, ambos comprendieron algo importante. Lo que habían experimentado juntos no era solo un rescate físico, sino una conexión humana profunda. La experiencia compartida había creado una intimidad inesperada, una certeza silenciosa de que podían depender uno del otro no solo para sobrevivir, sino para enfrentar cualquier desafío que viniera después. En ese momento el vínculo inesperado quedó sellado. La mujer ya no era simplemente alguien a quien el ranchero había salvado, era una aliada, alguien cuya historia y confianza habían tocado profundamente su corazón. Y él, más allá del heroísmo, había encontrado una conexión emocional que no esperaba. Un lazo nacido del peligro, la cooperación y la comprensión mutua que comenzaba a definir la naturaleza de su relación más allá del cañón.
Aunque habían alcanzado un momento de calma y seguridad relativa, el cañón no había terminado de ponerlos a prueba. El terreno, traicionero y escarpado, continuaba recordándoles que cada paso debía ser medido con precisión. El sol se había ocultado por completo, dejando solo una penumbra azulada que complicaba la visibilidad. La mujer, aunque descansada por unos minutos, estaba agotada física y emocionalmente. Su respiración era más lenta, pero todavía sentía la tensión del miedo latente. El ranchero, consciente de esto, mantuvo su atención centrada en ella y en el terreno. Sabía que un descuido podía ser fatal. Mientras evaluaban la ruta hacia un terreno completamente seguro, un nuevo peligro se manifestó. Una roca considerablemente grande, aparentemente estable, comenzó a desprenderse ligeramente debido a la erosión y el paso de los días. El sonido del crujido, apenas audible al principio, hizo que ambos se detuvieran de inmediato. El ranchero tomó la mano de la mujer, apretándola con firmeza pero sin asfixiarla, transmitiendo seguridad. «Tranquila, vamos a superarlo». «Juntos», dijo, mientras sus ojos recorrían el terreno en busca de un plan. La mujer lo miró y por un instante un destello de miedo puro cruzó su rostro. Aunque había aprendido a confiar en él, el peligro renovado la hizo dudar. «¿Y si caemos?», murmuró con voz temblorosa. El ranchero inclinó ligeramente la cabeza y le respondió con calma. «No vamos a caer. Cada movimiento que hagamos será seguro. Confía en mí, como yo confío en ti». Sus palabras no eran meramente motivación. Eran instrucciones implícitas de coordinación, un recordatorio de que la supervivencia dependía de la cooperación total. Mientras avanzaban cuidadosamente, el terreno mostró más irregularidades, piedras sueltas, raíces resbaladizas y pequeñas grietas que podían ceder bajo su peso. El ranchero ajustaba constantemente la cuerda, asegurándose de que cada punto de apoyo fuera firme, mientras indicaba a la mujer dónde colocar los pies y cómo distribuir su peso. Cada movimiento era un acto de precisión, una danza cuidadosamente coordinada entre peligro y supervivencia. La tensión se mezclaba con la concentración, y el vínculo que habían empezado a formar se volvía crucial. La mujer confiaba en él, y él dependía de su cooperación total. En medio de esta maniobra, la roca grande comenzó a deslizarse lentamente hacia ellos. La mujer gritó, y su instinto la hizo retroceder, pero el ranchero reaccionó instantáneamente. Sujetó su cintura, guiándola con suavidad pero con firmeza hacia un punto seguro, mientras desviaba la roca con su hombro y brazo. La cercanía física de ese acto reforzó aún más la conexión emocional entre ambos. El miedo, compartido, y la protección mutua creaban una intimidad que no existía antes de él. Rescate, una vez que la roca pasó de largo sin causar daño. Ambos respiraron profundamente, notando cómo el peligro había fortalecido su vínculo. La mujer miró al ranchero y esta vez su gratitud estaba mezclada con algo más profundo: admiración por su coraje y respeto por su capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. El ranchero, por su parte, sentía una sensación de orgullo y responsabilidad que iba más allá del deber físico. Había una conexión emocional creciente que lo impulsaba a seguir protegiéndola y guiándola, no solo por supervivencia, sino por algo más humano y profundo. Con cuidado extremo continuaron avanzando. Cada paso estaba marcado por el aprendizaje de los errores previos. Movimientos coordinados, vigilancia constante del terreno, comunicación verbal y gestos sutiles. La mujer, que al principio había dependido completamente de él, ahora participaba activamente en la estrategia, observando, anticipando y siguiendo instrucciones con más seguridad. Esto no solo facilitaba su avance, sino que también consolidaba el respeto mutuo. Al llegar a un tramo más amplio y estable, ambos se detuvieron de nuevo. La tensión todavía estaba presente, pero había disminuido lo suficiente como para permitir un breve descanso y un intercambio de miradas cargadas de reconocimiento mutuo. En medio de la oscuridad del cañón, comprendieron que la experiencia compartida no solo había sido física, sino también emocional y psicológica. Habían enfrentado juntos un peligro real, y esa experiencia había cimentado un lazo difícil de romper. Mientras se preparaban para continuar hacia la seguridad total, el ranchero habló suavemente, reforzando la confianza recién ganada. «Estamos cerca de salir de esto. Solo un poco más y estarás completamente a salvo». La mujer asintió, sintiendo que, aunque el miedo todavía latía, la cercanía del peligro y la valentía de su salvador habían transformado su percepción. No estaba sola, y podía confiar plenamente en él. Después de superar el peligro inmediato en el cañón, el ranchero y la mujer llegaron a un punto estable y más amplio, donde podían descansar y recuperar el aliento sin riesgo de desprendimientos. El silencio que se instaló no era incómodo. Era un espacio cargado de tensión, alivio y una sensación de intimidad inesperada.
Ambos estaban agotados, cubiertos de polvo y sudor, y cada respiración recordaba la magnitud de lo que habían superado. Pero en ese momento algo más comenzó a emerger: la vulnerabilidad emocional. La mujer se sentó sobre una roca, apoyando la espalda contra la pared del cañón. Sus manos todavía temblaban, pero había algo en su mirada que delataba un deseo de abrirse, de compartir no solo su historia de peligro, sino también la carga que había traído consigo mucho antes de llegar al cañón. Nunca pensé que alguien pudiera arriesgar tanto por mí, dijo, con la voz apenas audible. El ranchero la miró, consciente de que no se trataba de un cumplido superficial. Estaba reconociendo la profundidad del gesto que había salvado su vida. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero suficientemente cercana para ofrecer seguridad y compañía. No pensé en el riesgo, simplemente actué. Es lo que uno hace cuando alguien está en peligro, respondió con sinceridad, sin jactancia ni teatralidad. La mujer asintió y por primera vez sus palabras fueron más que gratitud. Había un matiz de necesidad de conexión, de comprensión humana que no había experimentado desde hacía tiempo. El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Ambos estaban procesando sus emociones. La mujer comenzó a hablar de su vida antes del cañón, de las dificultades que había enfrentado y de las decisiones que la habían llevado hasta ese lugar. Hablaba de miedo, de pérdida y de momentos en los que se sintió sola en el mundo. Cada palabra estaba cargada de honestidad y emoción, y el ranchero la escuchaba con atención absoluta, absorbiendo cada detalle sin juzgar, simplemente entendiendo. A medida que compartía su historia, el ranchero también comenzó a abrirse, revelando aspectos de sí mismo que rara vez mostraba. Habló de su vida en el rancho, de la soledad que a veces sentía y de los desafíos que enfrentaba día a día para mantener su tierra y su familia en orden. Aunque su vida había sido dura, él rara vez permitía que otros vieran su vulnerabilidad. Sin embargo, la situación extrema del cañón y la confianza que se había establecido le daban espacio para expresarse sin miedo a ser juzgado. El intercambio de vulnerabilidades cambió la dinámica entre ellos. Ya no eran solo un salvador y una persona rescatada. Eran dos seres humanos conectados por el peligro, la empatía y la sinceridad. Cada confesión aumentaba la intimidad silenciosa que se estaba desarrollando, un puente invisible que reforzaba la confianza mutua y la cercanía emocional. La mujer comenzó a sentirse más segura no solo físicamente, sino también emocionalmente, comprendiendo que podía confiar en el ranchero más allá de la situación inmediata. En medio de este momento de cercanía, surgieron gestos pequeños pero significativos. El ranchero ofreció su chaqueta para cubrirla del frío del cañón, tomó su mano brevemente para guiarla a un punto más estable y le sonrió con suavidad, transmitiendo que estaba allí no solo como protector, sino también como aliado emocional. La mujer respondió con un leve apretón de la mano, un gesto silencioso que confirmaba la confianza y la gratitud que sentía y que comenzaba a transformarse en algo más profundo, una conexión genuina que mezclaba respeto, admiración y una incipiente complicidad emocional. A medida que la luz del crepúsculo desaparecía y la oscuridad se hacía presente, ambos comprendieron que habían alcanzado un nivel de confianza que pocos habían compartido. No solo habían sobrevivido al peligro físico del cañón, sino que también habían compartido sus miedos, secretos y emociones más profundas. Esa vulnerabilidad mutua fortaleció su vínculo, creando una base sólida para lo que podría desarrollarse en los próximos momentos de la historia. Por primera vez desde el inicio del rescate, pudieron sentirse plenamente humanos el uno frente al otro, asustados, fatigados pero también conectados, comprendidos y acompañados. La experiencia compartida, que había comenzado con un peligro físico extremo, ahora se transformaba en un lazo emocional, una intimidad nacida de la confianza, el respeto y la vulnerabilidad compartida. Ambos sabían que, aunque el peligro físico aún podría presentarse, habían superado la prueba más importante, la de abrirse y confiar plenamente en otro ser humano. La noche había caído por completo sobre el cañón, y la oscuridad añadía un aire de calma, pero también de misterio. El ranchero y la mujer permanecían sobre el saliente seguro, respirando con dificultad, pero aliviados por haber superado la mayoría de los peligros. La experiencia compartida había dejado una marca indeleble en ambos. La adrenalina del rescate se mezclaba ahora con una cercanía emocional que ninguno de los dos esperaba. Sin embargo, sabían que la misión aún no estaba completamente terminada. Debían descender del cañón hasta alcanzar un terreno absolutamente seguro y protegido. El ranchero evaluó cuidadosamente la pendiente final. Aunque parecía menos peligrosa que los tramos anteriores, seguía siendo irregular y traicionera. Cada roca debía ser probada antes de pisarla, cada mano colocada estratégicamente para mantener el equilibrio.
La mujer, aunque más confiada que antes, aún dependía de él para avanzar sin riesgo. No obstante, la experiencia compartida había fortalecido su vínculo. Ella seguía sus indicaciones con precisión y él estaba atento a cada señal de cansancio o inseguridad. La coordinación entre ambos era ahora impecable. Mientras descendían, el ranchero se percató de que la mujer había adquirido un ritmo más firme. Sus movimientos eran menos temerosos, más seguros, y sus respiraciones, aunque aún rápidas, comenzaban a regularse. Cada paso correcto aumentaba su confianza, y cada indicación acertada del ranchero reforzaba su dependencia mutua. No era solo un rescate físico, era un trabajo en equipo, una danza precisa entre la valentía, la coordinación y la confianza mutua. Al llegar a un punto más estable, donde podrían descansar sin temor a desprendimientos, la mujer se permitió mirar al ranchero con más libertad. Nunca había sentido algo así. Alguien que realmente se preocupe tanto, dijo, con la voz quebrada por la emoción y la fatiga. El ranchero la miró a los ojos y en ese instante no hubo necesidad de palabras. La conexión que se había formado durante horas de peligro compartido era evidente y palpable. Sus gestos, miradas y silencios hablaban más que cualquier declaración verbal. El último tramo del descenso requería todavía concentración, pero ambos habían alcanzado un nivel de coordinación que hacía que los movimientos fueran casi automáticos. La mujer confiaba plenamente en él y él estaba completamente atento a cada necesidad suya. Cuando finalmente alcanzaron el borde del cañón, donde la tierra era firme y estable, ambos soltaron un suspiro colectivo de alivio. La sensación de haber sobrevivido, de haber enfrentado lo imposible y salido victoriosos, se mezclaba con la satisfacción de haber construido un vínculo profundo y genuino. El ranchero ofreció su brazo para que la mujer se apoyara mientras caminaban por el terreno seguro. Era un gesto simple pero cargado de significado, protección, cuidado y cercanía. La mujer lo tomó, y por primera vez no sintió miedo ni inseguridad, solo una confianza absoluta en la persona que la había acompañado durante la experiencia más peligrosa de su vida. Ese momento silencioso consolidó la conexión que había surgido entre ellos desde el primer instante del rescate. Sentados finalmente en la seguridad del terreno plano, ambos comenzaron a hablar más relajadamente. Compartieron historias, risas tímidas y miradas que reflejaban admiración mutua. El peligro había forjado un lazo que ahora trascendía la mera supervivencia. Era respeto, gratitud, comprensión y un afecto incipiente. Cada palabra y cada gesto reafirmaban la importancia de la presencia del otro, no solo como salvador o rescatada, sino como alguien con quien podían contar plenamente. En medio de la conversación, la mujer reconoció algo que había sentido desde que el ranchero la protegió. No sé cómo explicarlo, pero siento que no solo me salvaste la vida, me diste algo más, seguridad, confianza, y algo que no había sentido antes. El ranchero sonrió, con una mezcla de modestia y entendimiento. Y tú me enseñaste a ver que no se trata solo de ser fuerte o valiente, sino de cuidar a alguien con quien realmente conectas, respondió. El rescate había terminado físicamente, pero el viaje emocional apenas comenzaba. La experiencia compartida, los momentos de peligro, la vulnerabilidad revelada y la valentía demostrada habían creado un vínculo indestructible. Ambos comprendieron que lo que había comenzado como un acto heroico se había transformado en una conexión profunda, una relación que podría evolucionar más allá del peligro y la adversidad. Mientras observaban el cielo estrellado sobre el cañón, sentados juntos en silencio, la sensación de triunfo y alivio se mezclaba con algo más. La certeza de que la confianza, la valentía y la conexión humana que habían compartido los uniría mucho después de haber dejado atrás el cañón. Habían sobrevivido al peligro, pero lo más importante era que habían construido un vínculo que ninguno de los dos olvidaría jamás. El cañón quedaba atrás, cubierto por la oscuridad y el silencio de la noche. El peligro, que había dominado sus cuerpos y mentes durante horas, finalmente se había disipado. Sin embargo, lo que ambos llevaban consigo no era solo el alivio de haber sobrevivido, sino la transformación profunda que la experiencia había generado. Cada piedra que habían esquivado, cada desprendimiento que habían enfrentado y cada momento de vulnerabilidad compartida había creado un vínculo que ahora era imposible de ignorar. La mujer caminaba junto al ranchero por el terreno seguro, apoyándose ocasionalmente en él, pero ya no por miedo. Era un gesto de confianza, un símbolo de la conexión que se había formado. Sus miradas se encontraban con frecuencia cargadas de complicidad silenciosa y entendimiento mutuo. La experiencia compartida los había cambiado. Ya no eran simplemente rescatista y rescatada, sino aliados, compañeros y de alguna manera confidentes. Cada gesto simple, una mano que ayuda a subir una roca, un brazo que protege del frío o del terreno irregular, se había convertido en un lenguaje propio, lleno de significado.
Mientras avanzaban hacia la salida del cañón, la mujer decidió romper el silencio con palabras que habían quedado guardadas durante toda la travesía. No sé cómo agradecerte, no solo por salvarme la vida, sino por todo lo que hiciste para que confiara en ti, dijo con la voz suave y cargada de emoción. El ranchero la miró, respirando profundamente, consciente de que lo que había comenzado como un acto instintivo de valentía se había transformado en algo mucho más grande, un lazo humano genuino que iba más allá del rescate físico. No tienes que agradecerme. Lo que hicimos juntos nos cambió a los dos. Aprendí tanto de ti como espero que tú hayas aprendido de mí, respondió con sinceridad al salir finalmente del cañón, donde la seguridad era absoluta y las sombras de las rocas ya no representaban amenaza alguna. Ambos se detuvieron para contemplar el paisaje abierto. La mujer, con una mezcla de alivio y gratitud, respiró profundamente el aire fresco de la noche. La tensión acumulada desapareció gradualmente, dejando espacio para la emoción pura y la reflexión. Cada mirada que intercambiaron era un recordatorio silencioso de lo que habían enfrentado y superado juntos, de la confianza que había nacido del peligro y de la valentía compartida. En ese momento, el ranchero hizo algo inesperado pero natural. Tomó su mano y la sostuvo con firmeza, no por miedo ni por necesidad, sino como un gesto de conexión y compromiso. La mujer no retiró su mano. Al contrario, la entrelazó con la suya, sellando simbólicamente la alianza emocional que había surgido durante todo el rescate. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. No solo habían sobrevivido al peligro, sino que habían descubierto un vínculo que podía trascender cualquier obstáculo. La conversación que siguió fue ligera, pero llena de sinceridad. Hablaron de sus planes, de los próximos pasos y de cómo enfrentarían juntos los desafíos que aún podrían surgir. Lo que comenzó como un rescate impulsivo se transformó en la promesa implícita de apoyo mutuo, en la certeza de que podían confiar uno en el otro en cualquier circunstancia. La experiencia extrema había revelado lo mejor de ambos: coraje, resiliencia, empatía y un respeto profundo que ahora formaba la base de su relación. Al caminar hacia la seguridad completa, bajo el cielo estrellado que iluminaba suavemente el terreno abierto, ambos comprendieron que el cañón había sido mucho más que un lugar de peligro. Había sido un catalizador de transformación. No solo habían superado un desafío físico extremo, sino que habían descubierto la fuerza de la confianza, la conexión humana y la vulnerabilidad compartida. Habían aprendido que el coraje y la valentía no solo se demostraban con acciones físicas, sino también con la apertura emocional y la capacidad de confiar plenamente en otro ser humano. Finalmente, mientras se alejaban del cañón, la mujer miró al ranchero y sonrió. Una sonrisa que reflejaba alivio, gratitud y algo más profundo, admiración y afecto nacidos de la experiencia compartida. Él le devolvió la sonrisa, consciente de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El rescate había terminado físicamente, pero había dado inicio a una nueva etapa, una relación cimentada en la valentía, la confianza y la conexión emocional. El cañón quedaba atrás, oscuro y silencioso, pero lo que ambos llevaban consigo brillaba con fuerza, la certeza de que, a pesar del peligro y la adversidad, habían encontrado algo invaluable. Habían sobrevivido juntos, sí, pero más que eso se habían transformado juntos. Y mientras avanzaban hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, comprendieron que lo impensable que había comenzado como un rescate físico se había convertido en la experiencia que uniría sus vidas para siempre.